Este tema son el tema de los mecanismos. ¿Qué es un mecanismo? Pues un mecanismo es un conjunto de eslabones unidos por lo que se llaman pares cinemáticos, es decir, son un conjunto de eslabones así unidos por pares cinemáticos. Los eslabones normalmente van a ser sólidos rígidos en esta asignatura, pero podrían ser unirrígidos, es decir, que estuviéramos hablando de cuerdas, o podrían ser no mecánicos si estuviéramos hablando de, por ejemplo, pistones o elementos neumáticos o hidráulicos, ¿vale? Si no tenemos ningún eslabón que sea fijo, que no se mueva, lo que tenemos se llama cadena cinemática. Pero si hay uno de ellos que es fijo, este que es fijo lo voy a llamar la bancada. Eso se llama un mecanismo. Un mecanismo se utiliza para transmitir movimiento, para transmitir velocidades, aceleraciones, fuerzas o trabajo, ¿vale? Un poco se utiliza para eso. Y los pares cinemáticos se utilizan para unir los distintos eslabones entre sí. Se clasifican los pares cinemáticos en función de los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Pues son los movimientos que un eslabón podría hacer. Si estuviéramos en 3 dimensiones, el máximo de grados de libertad que puede tener un mecanismo son 6 grados de libertad. Por ejemplo, imagínate que este boli flotara en el espacio. Pues podría moverse en X, podría moverse en Y, podría moverse en Z, podría girar en X, que sería girar, digo de alguna manera, si lo pongo así, sería girar así, podría girar en Y, que sería girar así, o podría girar en Z, que sería girar así. ¿Vale? Los pares cinemáticos lo que te hacen es quitar grados de libertad. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo un grado de libertad, estoy sentado en esta silla, es decir, que la silla está impidiendo que yo baje hacia abajo y me está quitando un grado de libertad. Normalmente, pues eso, los pares cinemáticos se clasifican en función de los grados de libertad que tienen, es decir, los que han quitado también. Podrías tener en 3 dimensiones que tengan 5 grados de libertad, 4, 3, 2 o 1 grado de libertad. En 2 dimensiones, que es realmente donde vamos a trabajar, como máximo puedes tener 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque si tú estás incrustado en el plano, solo te puedes mover en X, mover en Y o girar en Z, no puedes moverte fuera del plano. Es decir, que los pares cinemáticos van a tener o 2 grados o 1 grado. No puedes tener más. Por ejemplo, con 2 grados de libertad sería si yo tuviera un elemento que me permite rodar y además deslizarme. Pues como puedo rodar y a la vez deslizarme, lo que no podría hacer es hacer algo, moverme en Y, tengo 2 grados de libertad. Es parecido a lo que teníamos que llamábamos un apoyo móvil. Un apoyo móvil tiene 2 grados de libertad porque permite moverse en una dirección y girar. Con 1 grado de libertad, pues sería lo que, por ejemplo, estamos hablando con un apoyo fijo. Un apoyo fijo permite girar, pero no permite moverse en X ni permite moverse en Y. O, por ejemplo, si tú tuvieras una deslizadera permite moverse en una dirección, pero no permite moverse en la otra y tampoco permite girar. Por eso solo tiene 1 grado de libertad. Para saber un mecanismo, sus grados de libertad, se utiliza lo que se llama el criterio de Kutzbach-Loewer, que ni lo voy a escribir, se llama criterio de Kutzbach, algo así, Kutzbach-Loewer. No te fíes mucho de si está bien escrito porque no estoy seguro. Pero lo que sí que sé es que el número de grados de libertad en 2 dimensiones, trabajando en 2 dimensiones, se puede calcular diciendo que es 3 veces, porque es el número máximo que vas a tener de grados de libertad en 2 dimensiones, multiplicado por el número de eslabones que tú tengas, menos 1. ¿Por qué? Porque 1 es la bancada y 1 está fijo. Menos 2 por el número de grados de pares cinemáticos que solo tengan 1 grado de libertad. Es decir, por cada par que solo tenga 1 grado de libertad, te quitas 2 grados de libertad. Menos el número de pares cinemáticos que tengan 2 grados de libertad, y esto te dice el número de grados de libertad de un mecanismo o de una cadena cinemática. Y en función de esto,
se puede clasificar de las diferentes maneras. Por ejemplo, imagínate que yo tuviera algo como esto. Si yo tengo esto, tengo el eslabón 1, el eslabón 2, el eslabón 3 y pares tengo 1, 2 y 3. Es decir, que el número de grados de libertad de esto que tengo aquí sería igual a 3 multiplicado por 3 menos 1 menos 2 veces por 1, 2 y 3. Porque cualquiera de estos eslabones, de estos pares, solo me permite girar. Es decir, me queda 3 por 3 son 9, 3 menos 1 son 2, 3 por 2 son 6, menos 2 por 3 que son 6 es 0. Cuando tengas un par cinemático que tenga 0, estamos hablando de una estructura. Si además tuvieras otra barra aquí, por ejemplo, siempre que tengas un par cinemático que une más de 2 eslabones, lo tienes que contar tantas veces como el número de eslabones que llegan menos 1. Es decir, como aquí llegan 1, 2 y 3 eslabones, lo tienes que contar 2 veces este par, para el criterio de Kurzweil-Kloeber. Es decir, que ahora mi número de grados de libertad sería 3 por el número de eslabones, que ahora son 1, 2, 3, y este que he añadido nuevo, 4. 4 menos 1 menos 2 por 1, 2, 3, este le tengo que contar 2 veces, 4 y este 5. Es decir, 2 por 5 y te queda 3 por 3 son 9, menos 2 por 1, menos 2 por 5 que son 10, te quedaría menos 1. Es decir, que como es negativo, esto es una estructura hiperestática. Esto no creo que caiga, ni este tampoco, pero bueno, puede ser que que cayera, tú tendrías que saberlo. Por ejemplo, si tuviera algo como este, que es un biela-manivela, se llama biela-manivela y este mecanismo es bastante famoso porque tengo un elemento que da vueltas, que es una manivela, un elemento que hace un movimiento de adelante y para atrás, que es lo que se llama la biela, y esto sería el eslabón impulsor o lo que fuera, o el pistón o lo que estuviera haciendo en cada momento. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos eslabones tienes? Tienes 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos pares tienes? Pues tengo 1, 2, 3 y la deslizadera esta sería el cuarto. Es decir, que el número de grados de libertad que tú tienes sería igual a 3 por 4 menos 1 menos 2 veces 4, porque tengo 4 pares. Eso te queda 3 por 3 son 9, menos 2 por 4, 8, 1. Eso es una cadena desmodrónica. Siempre que el número de grados de libertad sea 1, es una cadena desmodrónica, porque conociendo la posición de uno solo, conoces la posición de todos los demás. La otra posibilidad que te queda es que el número de grados de libertad sea mayor que 1, es decir, que sea un mecanismo libre. Por ejemplo, este que te he pintado aquí sería un mecanismo libre, porque tendrías que su número de grados de libertad es igual al número de eslabones que tienes, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Sería 3 por 5 menos 1 menos 2 por 1, 2, 3 y 4. Es decir, sería 5 menos 1 son 4, 3 por 4, 12, menos 2 por 4 que son 8 serían 4. Sería libre, siempre que sea mayor que 1 es libre. Es decir, deberías saber la posición de 4 pares, 4 giros. Por ejemplo, tendrías que saber cuánto vale la posición de estos 4 giros para saber la posición de todos los demás. ¿Vale? El criterio de Kurzweil-Kloeber es bastante bueno porque no deja de ser una suma, pero no es infalible, ¿vale? No funciona siempre. Por ejemplo, si tú tuvieras... Como no estamos teniendo en cuenta ni posiciones relativas, ni tampoco estamos teniendo en cuenta... bueno,
eso no estamos teniendo en cuenta ni longitudes ni posiciones relativas, te podría pasar, por ejemplo, un eslabón 1 como este, ¿vale? No me está quedando muy bien, pero vamos. Este de aquí, ¿vale? Tienes 1, 2, 3, 4 y 5, y pares tienes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tú haces el criterio de Kullbaum-Kleber, te va a quedar que esto es una estructura. Pero si estas tres barras son paralelas, ese mecanismo se puede mover. Es decir, que puede ser que un mecanismo te salga que se puede mover y no se pueda mover, ¿vale? Siguiendo el criterio de Kullbaum-Kleber, o puede ser que sea justo al revés, ¿vale? No es infalible, pero hay que reconocer que es bastante bueno, porque no deja de ser una simple suma. Hay varios mecanismos que deberías saberte. Uno de ellos ya lo hemos visto, que es el biela-manivela, y debes saber qué es, cómo es. O sea, que te pueden decir, es una biela-manivela, tú ya sabes cómo es. Otro que es muy típico es lo que se llama el cuadrilátero articulado. En el cuadrilátero articulado, lo que voy a hacer es, tengo 4 eslabones unidos entre sí, ¿vale? Tengo uno, que es la bancada, este sería el segundo, este es el tercero y este sería el cuarto, ¿vale? De hecho, en algunos problemas te pueden preguntar que hagas una inversión cinemática. Hacer una inversión cinemática no es más que decir, vale, pues ahora la bancada es este, pues ahora pasa a ser este, luego pasa a ser este, luego pasa a ser este. La inversión cinemática no solo se puede hacer con el cuadrilátero articulado, se puede hacer con cualquier mecanismo, simplemente consiste en cambiar cuál es la bancada, ¿vale? Pues hace unos años, hace muchos años ya, a principios del 20, finales del 19, antes de que existiera la robótica y la electrónica, los mecanismos tenían muchísima importancia para conseguir rectas, y entonces había un montón de ciencia a través de los mecanismos. De hecho, pues hubo un señor que se llamaba Grasov, que estuvo estudiando los cuadriláteros articulados y llegó a una ley. La ley dice lo siguiente: tienes que medir las longitudes, ¿vale? Vas a tener una longitud pequeña, vas a tener una longitud grande y vas a tener dos longitudes medianas, longitud mediana 1 y longitud mediana 2. Y dijo, si la longitud pequeña más la longitud grande es menor o igual que la suma de los dos medianas, estás hablando de un mecanismo de Grasov. Entonces, si la longitud pequeña es la bancada, va a trabajar como doble manivela. Es decir, que los dos va a estar como dando vueltas, ¿vale? Si la longitud pequeña es adyacente a la bancada, va a trabajar como manivela balancín. Es decir, uno va a dar vueltas y el otro va a hacer así como si fuera el limpiaparabrisas de un coche. Y si la longitud pequeña es contraria a la bancada, va a trabajar como doble balancín. Y si no cumpliera esto, si no fuera un mecanismo de Grasov, es decir, la longitud pequeña más la longitud grande fuera mayor que la suma de las dos medianas, me da igual ya dónde esté la longitud pequeña. Es siempre un doble balancín. Vamos a ver el estudio de velocidades en un mecanismo, ¿vale? Entonces, imagínate que tienes un sistema de coordenadas que voy a considerar que es fijo, que lo voy a llamar O. Y aquí hay un sólido, el que sea, ¿vale?
Si tú quieres saber la posición del punto A, lo puedes medir respecto a O diciendo que esto vale R de A. ¿Vale? Imagínate que dentro del propio sólido tuvieras otro punto, ¿vale? Entonces, tú puedes medir la posición de A con respecto a este otro punto, es decir, esa sería la posición de A con respecto a O', ¿sí? Y aparte, puedes medir la posición del punto respecto al origen inicial. Es decir, también podrías decir que la posición de A tendría que ser igual a la posición de O' más la posición relativa de A con respecto de O'. Fíjate que este vector tiene el origen en O' y va hacia A. Si tú derivas en función del tiempo, la derivada de la posición en función del tiempo, como ya sabes, es la velocidad. Es decir, que la velocidad del punto A, puedes decir que es la velocidad de O' más la velocidad relativa de A con respecto de O'. La velocidad relativa de A con respecto de O' puede pasarte dos cosas, puede tener dos componentes. Una componente debida a que se separen esos dos puntos entre sí, que es lo que se llama una velocidad de arrastre, pero que si A y O' pertenecen al mismo sólido rígido va a ser 0, y otra velocidad debida al giro. Ese giro será igual a omega, que será la misma de todo el sólido rígido, multiplicado por R de A con respecto de O'. Como omega va a ser un vector perpendicular al plano, la velocidad de A con respecto de O' siempre va a ser perpendicular a su posición con respecto de O'. ¿Vale? Y eso nos permite definir otro componente, otro concepto, que es el concepto de centro instantáneo de rotación. El centro instantáneo de rotación lo vamos a llamar CIR. Es un punto que en un instante determinado no tiene velocidad. No puede ser que dentro de un instante siguiente sí que tenga velocidad. Es decir, pero en ese momento no tiene. Es decir, que si cuando yo digo que la velocidad de cualquier punto, lo voy a llamar A, me da igual, es igual a la velocidad del CIR más la velocidad relativa de A con respecto del CIR, como yo ya sé que la velocidad del CIR tiene que ser 0 porque no se mueve, porque si no, no sería un CIR, y supongo que es un sólido rígido, es decir, que voy a suponer que no hay velocidad de arrastre, esto será obligatoriamente omega por RA con respecto de O', A con respecto del CIR. Es decir, que tú puedes saber, si esto fuera tu CIR, la velocidad de cualquier punto tendrá que ser primero tendrá que ser perpendicular a tu posición, porque es un producto vectorial, y además tendrá que ser mayor cuanto más lejos esté de este centro instantáneo de rotación. ¿Vale? Eso me permite saber cuánto vale la velocidad de cualquier punto. En una cadena cinemática, la que sea, ¿vale? Te puedo pedir calcular los CIR de toda la cadena. Por ejemplo, imagínate que tuviera este vía la manivela de aquí. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a decir es decir que tengo un eslabón 1, un eslabón 2, un eslabón 3 y un eslabón 4. Yo tendré tantos CIR como las combinaciones entre ellos, es decir, yo tendré un I1,2, un I1,3, un I1,4, un I1, perdón, aquí ya tendría un I2,3, un I2,4, no tendría un I2,1 porque I1,2 y I2,1 serían lo mismo, es como si hicieras una inversión cinemática de uno con respecto al otro, y luego tendría el I4,3. Entonces, hay muchos que se ven fácil. Por ejemplo, si tú consideras el punto 2, pues el punto 2 respecto al punto 1, este punto no se mueve, ¿no? Porque está haciendo este movimiento, chas, ¿no? Es decir, que este punto de aquí sería el I1,2, este sería el I2,3, porque si mantienes fijo el 2, el 3 gira con respecto a él. Y este sería el I3,4, y aquí que tienes una deslizadera, vas a considerar que eso es como si tuvieras un CIR en el infinito. Es decir, que esto sería, podrías decir que tienes aquí un I1,4 en el infinito. Es decir, que este lo conoces, este lo conoces, este lo conoces, este lo conoces. Para calcular los que no se ven tan obvios, lo que tienes que hacer
es utilizar lo que se llama el teorema de los tres centros. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres encontrar el I1,3, ese I1,3 tendrá que estar en la misma línea donde está el I1,2 con el I2,3. Es decir, el 1,1, 3, 3, 2, 2. Básicamente, lo interesante es que si quieres buscar el 1,3, coges 1 y 3, son los dos que buscas, y 2 y 1 que se repita. Es decir, que el I1,3 tendrá que estar en la misma línea donde está I1,2 y I2,3, que es esta línea, es decir, que tendría que estar en esta línea de aquí. Y aparte tendrá que estar donde está, por ejemplo, el I1,4 con el I3,4, ¿no? El I1,4 con el I4,3. Estoy buscando el 1,3. Es decir, I1,4 está en el infinito y 4,3 es este de aquí. Es decir, que donde se junten estas dos líneas, este punto de aquí sería el I1,3, ¿vale? Cuanto más eslabones tengas, cuanto más complicada sea la cadena, pues más largo va a ser de hacer esto, pero básicamente es lo que hay que hacer. Siguiendo con el mismo proceso, yo podría no solo calcular las velocidades, sino también las aceleraciones. Es decir, vuelves a derivar esto y te queda que la aceleración de A tendrá que ser igual a la aceleración de O' más la aceleración relativa de A con respecto de O'. La aceleración relativa de A con respecto de O' sería, si A y O' no pertenecieran al mismo sólido rígido y se estuvieran separando de alguna manera, aquí habría una aceleración de arrastre, que normalmente si es un sólido rígido va a ser 0. Luego tendré una aceleración tangencial de A con respecto de O', una aceleración normal de A con respecto de O', y si existiera un giro y aparte de existir el giro existiera velocidad de arrastre, aparecería una componente que se llama aceleración de Coriolis. ¿Vale? Vamos a estudiar cada una de ellas. La aceleración tangencial de A con respecto de O' es igual al producto vectorial de de alfa por R de A con respecto de O'. Alfa va a ser un vector perpendicular al plano, es decir, que la aceleración tangencial tendrá que ser perpendicular a RA con respecto de O'. La aceleración normal de A con respecto de O' tendrá que ser igual a menos omega al cuadrado multiplicado por R de A con respecto de O'. Fíjate que este producto no es vectorial, sino que es un producto escalar, es decir, que aceleración normal y RA tendrán la misma dirección, pero tendrán sentidos contrarios, porque tiene un menos aquí. La aceleración de Coriolis es igual a menos 2 veces omega multiplicado por la velocidad de arrastre. Tiene que ser perpendicular al plano y perpendicular hacia donde vaya la velocidad de arrastre, entre estos dos. Y nada, con esto ya tenemos datos para hacer problemas, así que vamos a por ello.